El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, Radio Escuchas, sean bienvenidos una vez más al Baúl de Pesqueira. Los saluda su compañero Daniel Montaño. En esta ocasión hemos invitado a Ana Lourdes García Vega para hablarnos sobre su avance de tesis titulado Gusto, Imágenes y Moda, el influjo cultural. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Daniel. Y pues primeramente preguntarte cuál es el nombre de tu tesis y por qué ese nombre. Bueno, mi tesis se titula Historia de la moda de las mujeres de élite en Sonora de 1895 a 1910. El título es básicamente para especificar que se hablará de historia de la moda, porque moda es un concepto mucho más grande que decir vestimenta o indumentaria. Más adelante hablaremos al respecto. Moda incluye cuestiones de gustos, de distinción, de estilos de vida. Y será también sobre mujeres de élite, en primer lugar porque es lo que las fuentes me han permitido hasta este punto. A mí me gustaría, en mis sueños más grandes, hacer una historia de la vestimenta de todas las mujeres, pero eso es muy difícil. Y las mujeres de élite, para empezar, han dejado más huellas porque, los registros se guardan mucho mejor en los archivos. Y además, ellas reflejan un ideal estético de una época determinada que para este caso es el Porfiriato. En Sonora, debido a que, ese es el espacio que he elegido, se me ha permitido a causa de la disponibilidad de fuentes, Todavía no está clara la delimitación. Planeaba hacerlo de todo Sonora, pero eso sería algo demasiado amplio. Entonces, hasta este punto he investigado bastante sobre Álamos. Álamos es un espacio muy interesante porque es una ciudad porfiriana. Tiene muchísimas huellas de esta época. De hecho, la mayoría de los edificios famosos de Álamos son del Porfiriato, cumplen con esta arquitectura de la época con ciertos elementos franceses de la Belle Époque, pero también esta política de orden, de disciplina del Porfiriato que tienen los panópticos de Jeremy Bentham, que después habló sobre ellos Foucault, y esta sensación de vigilancia que dan estas edificaciones también juega un papel en el hecho de que las personas tienen que estar preparados para ser vistos en ese escenario tan decorado del Porfiriato. Entonces, Álamos sí es una ciudad receptora de extranjeros que tuvo bastante crecimiento tanto en la colonia como en el siglo XIX como en el Porfiriato, pero que también es un área rural. A las afueras es muy fácil llegar al área rural y también está algo alejado de la capital de Sonora, que era Hermosillo, del resto del centro del país. Entonces es un área muy interesante también porque ahí vivían muchas de las personas de élite, y Hermosillo también ha sido un espacio interesante debido a que, número uno, es la capital y las dinámicas eran un poco diferentes, y también es un espacio de intercambio comercial. Aquí llegaban las mercancías de Estados Unidos, que es algo muy importante porque ahí se estaban desarrollando
modas y gustos no completamente diferentes, pero un poco alejados a lo que estaba pasando en Europa, que, bueno, siendo Sonora un espacio fronterizo, eso tiene una influencia. Entonces, hasta ahora, la tesis ha sido enfocada en Álamos y Hermosillo. Y bueno, en mi temporalidad de 1895 a 1910 la tomé debido a que, en primer lugar, las fuentes, que son en gran parte prensa, empiezan alrededor de 1895, 1892. Entre esos periodos es cuando tengo registros más completos. Y también es una época donde el porfiriato ya estaba bien establecido. Ya se había llevado el proyecto a todo México y llega hasta 1910 debido a que en 1907 hubo una crisis económica que afectó varias industrias sonorenses, como la minería, sobre todo la minería de cobre. Y bueno, quería ver cómo estos momentos de crisis, esta primera gran crisis del capitalismo, afecta la forma en la que se venden la ropa. Por ejemplo, el simple hecho de reemplazar botones de concha nácar por botones de plástico, materiales un poco fabricados con un poco menos de algodón, tal vez. Entonces, es hasta ese momento cuando decidí cortar mi temporalidad, y también porque a partir de 1910, no específicamente desde ese punto, pero arrancando un poquito por ahí, la ropa comienza a ser más holgada, comenzamos a ver un poco más de diferencias que tal vez ya no entran en el periodo que estoy estudiando. Pues muy bien, me gustaría preguntarte cuáles serían los personajes principales que abordas en tu tesis. O sea, ¿cuáles son las personas que impulsan la moda? ¿Cuáles son los que la consumen? Sí, me gustaría que me explicaras. Okay. Bueno, la moda es difícil saber quién la define realmente, y sobre todo a lo largo de las diferentes épocas. Por ejemplo, no es lo mismo quien define la moda hoy en día, en esta época mediática con redes sociales, a lo que la definía en el siglo XVIII, por ejemplo, con las grandes cortes y esta gran desigualdad social, a quien la definía en el siglo XIX, específicamente en el siglo XIX tardío, que es el que yo estoy estudiando. Para este momento comienzan a surgir las casas de moda. La primera en surgir fue la Maison Worth, del diseñador Frederick Worth. Este es un nuevo concepto, puesto que antes, para hacer un vestido debías acudir a la costurera, ella podía ir a tu casa. Un ejemplo podría ser María Antonieta. A ella su modista preferida, Rose Bertin, le enviaba muñecas vestidas con sus diseños en miniatura, y ella elegía la muñeca favorita y qué vestido quería que le fabricaran. Pero entonces estos diseños y estas creaciones de los modistas llegaban solamente a un estrato muy pequeño de la población, o solamente ellos podían conocerlos, verlos, tocarlos. Sin embargo, Frederick Worth crea su propia casa de moda con vitrinas para que la gente que paseaba por esos bulevares pudiera ver esos vestidos, pudiera ver sus figurines. Sacaba colecciones por cada temporada, y así las personas podían llegar, elegir, comprar, medirse y demás, pero también las personas comunes podían ver los modelos y copiarlos, fabricarlos en casa. Entonces, de esta forma se crea una moda, y bueno, son estas, en primer lugar a nivel mundial, son estas personas, estos diseñadores, quienes dictan los modelos que se seguirán en el resto del mundo. También los medios para este momento comienzan a ser algo importante. Para principios del siglo XIX, la forma de vestirse era dictada en gran parte por ciertos preceptos morales, y las personas que dictaban este discurso eran en su mayoría hombres. A partir de la segunda mitad, las mujeres comienzan a participar más en esta dinámica. Por ejemplo, en Estados Unidos, Charles Dana Gibson, que era un ilustrador, crea la Gibson Girl. Ella
es un personaje que él diseñó, él dibujó, que según varios comentaristas que escribieron sobre el arte de Charles Dana Gibson, dictó o creó un emblema de lo que era la chica americana. Es importante ver que, para empezar, es la Gibson Girl, la chica Gibson. Entonces, ya da una pauta de que esa mujer ideal americana es joven. Uh-huh. También es blanca, puesto que esta mujer que aparecía en los periódicos, en las revistas, era blanca, mientras que las mujeres negras aparecían en cajitas de tabaco, como amazonas, como mujeres exóticas, algo completamente diferente o excluido del estereotipo de la chica Gibson. Entonces, las mujeres comienzan a escribir en la prensa, a decir lo que a ellas les gustan y a participar en esta dinámica del mercado que era dirigida para ellos. Y bueno, si a las mujeres se les relegaba al ámbito doméstico, ahora con la vestimenta, sus opiniones al respecto podían de cierta forma entrar al ámbito público. Hay una ilustración que me gusta mucho de Charles Dana Gibson, donde están varias chicas en una mesa con una lupa gigante y un hombrecito muy muy chiquito. Ajá. Y lo están como tratando de picar con sus agujas. Entonces da como un poco la impresión de que las mujeres, con sus artimañas femeninas, vamos a manipular a los hombres a nuestro gusto. Entonces esta creación de un mercado para mujeres también juega un papel importante, porque la moda ya no solo es una cuestión de distinción, que sigue siendo esa distinción, pero también ahora de participar en el ámbito público. Y por supuesto siempre están las restricciones morales de la iglesia, de las temporadas y, bueno, claro, la prensa, que en México era en gran parte cristiana, y otros que ponían ciertas pautas. Pues me gustaría que me hablaras un poco de cómo se llegó a mostrar la moda aquí en México. O sea, cómo la mujer mexicana, o incluso la sonorense, más preciso a tu tema, llega a conocer el tipo de vestimenta que hay en el otro lado del mundo, o lo que se está viendo en su propia época. Muy bien, bueno, como ya mencioné un poco anteriormente, en el siglo XIX existían bastantes manuales, por ejemplo, del manual de urbanidad de Carreño, donde nos decía cómo vestirnos, cómo era adecuado para cada ocasión, qué era adecuado portar, qué objetos, cuándo se utilizan joyas, cuándo no, y también ciertos boletines donde se hablaba de lo mismo, donde también se discutía o se debatía sobre qué era lo que realmente definía la belleza de una mujer, si era su belleza física, su castidad, su vestimenta y demás. Por ejemplo, el Diario de México tenía páginas dedicadas a esto, a la forma en la que las mujeres se vestían, se mostraban, pero escritas por ilustrados de la talla de Lucas Alamán, de Manuel Paino, que son discursos desde hombres para mujeres y les dictan cómo mostrarse frente al mundo. Mientras que en el Porfiriato tenemos periódicos como La Última Moda, como El Mundo Ilustrado, El Tiempo Ilustrado, El Álbum de la Mujer, donde sí están presentes estos cuestionamientos morales, pero también están todos los gustos, todos los objetos, la moda escrita, que son descripciones detalladas de lo que está de moda, vaya. Y aquí ya comienzan a haber escritos de mujeres hablando sobre moda, mujeres participando en la prensa, y vemos bastantes descripciones sobre objetos como sombrillas, como joyas, como abanicos, y también manuales y formas de confeccionar tú misma los objetos que estaban de moda en esa época. Por ejemplo, los echarps de plumas, cómo puedes tomar de tu jardín unas plumas de un pájaro y limpiarlas y hacer que parezcan uno de estos sombreros de plumas franceses de la Belle Époque, y hacerlo tú mismo. También decorar tus sombreros y
Y bueno, esto nos habla de esa lucha de las mujeres por entrar en esa dinámica de la moda. Y pues ante eso sí me gustaría preguntarte qué es la moda y pues cómo se relaciona con la época que estás mencionando. Bueno, la moda es un concepto polisémico. Hay muchas formas de entenderlo. Para muchos la moda tiene que ver únicamente con la ropa, con lo que uno porta, pero en su base etimológica, que viene de modus, del latín modus, que significa modo, habla más bien de una forma de vida. Por ejemplo, se utilizaba como vestir al modo de y un cierto espacio geográfico. Por ejemplo, vestir al modo de Flandes, vestir al modo de, no sé, Álamos, lo que sea. Y vemos como la moda o la vestimenta tiene cierto límite geográfico para empezar, y también está cargado con una identidad cultural, porque al ver a esa persona y decir que viste del modo de ese espacio, entonces ya lo identificamos con un discurso y elementos identitarios de ese espacio. También lo podemos tomar como la traducción de la palabra fashion del inglés, cuya base etimológica es fashion, que también viene de forma o manera. Para Malcolm Barnard, uno de los autores que ha hablado sobre la moda, fashion es algo que uno vive más que algo que uno porta. Por ejemplo, él dice, ponerte una ropa, bueno, eso es vestimenta. Pero cuando tú despiertas y te preparas para tu empleo o lo que sea que vayas a hacer en ese día, el atuendo que eliges para esa actividad, eso es moda. Tiene que ver más con un estilo de vida. También autores como George Simmel han hablado de que la moda es una dinámica que sirve para la diferenciación y que sirve para satisfacer necesidades tanto de distinción a nivel individual como de grupo, y que es algo dictado por élites y que después la clase que le sigue lo imita, y después la que le sigue lo imita, y es un ciclo hasta que la clase dominante tiene que cambiar sus dinámicas para poder renovar ese ciclo. Por otro lado, Gilles Lipovetsky habla de que la moda es una variación homogénea de tendencias que cambian en un tiempo más o menos parecido, y que van cambiando por tendencias que normalmente para él son propuestas por la influencia mediática, sobre todo en lo que él llama la moda de nuevo régimen, que comienza más o menos en esta época del siglo XIX, frente a la moda de antiguo régimen, que es un poco la moda de las grandes cortes, de lo que hablé anteriormente, como la ropa que usaba María Antonieta. Y para él la moda es ese ciclo constante que hace que algunas cosas devengan obsoletas, relegando a cierto grado de la población. Y bueno, también ya han salido algunos trabajos en México sobre historia de la moda, y hay una autora que se llama Gabriela Armendáriz que dice que la moda es una dinámica de las personas que deciden entrar en ella, y en esta dinámica se distinguen grupos, individuos y género, y también crea espacios, que es algo que me parece importante debido a que la distinción crea espacios. Hay una fotografía que me compartió Juan Carlos Holguín Valderrama, un historiador que es también cronista de Álamos, donde se muestra la inauguración del kiosco, y en esta foto se ve a varias personas sentados cerca del kiosco. Después se ve un espacio vacío, y más atrás se ven a personas con trajes de manta, sombreros de palma, y las personas que están cerca del kiosco traen sus sombreros, su vestimenta. Se ve que son personas
de un estrato social mayor, después está este gigante espacio y después la clase trabajadora. Entonces vemos cómo la moda ayuda a identificar esa desigualdad social del porfiriato. Y bueno, a partir de la cuestión de la identidad, como mencionas, ¿cómo sería la mujer porfiriana? ¿Cuál es su forma de vestir? O sea, ¿hay una forma de diferenciarla entre todas esas mujeres o...? Bueno, hablar de la mujer porfiriana es un poco complicado porque, bueno, normalmente se habla de la mujer en singular, con mayúscula, como habla Julia Tuñón, una de las primeras autoras que ha hablado sobre historia de la mujer en México, que dice que la mujer es un concepto abstracto que pone a la mujer en este ideal estático. Entonces, la mujer es un ideal, mientras que las mujeres son esas varias formas que existen de ser mujer y cómo se desenvuelven en su espacio y en su tiempo. La mujer porfiriana, este ideal, pues yo podría aventurarme a decir que es una mujer de élite porque estos patrones estéticos podían ser alcanzados en gran parte por mujeres de élite, puesto que ellas son quienes podían adquirir estas tendencias que venían del extranjero y también pueden utilizar o vivir de una forma más occidentalizada, que era este ideal del porfiriato. Como sabemos, el porfiriato es una época de mucho afrancesamiento y aquí en Sonora también de entrada de la cultura americana. Bueno, entonces la mujer porfiriana es esta mujer que viste con las tendencias francesas o americanas, que bueno, no eran tan distintas. En general, esta silueta de reloj de arena con estos nuevos corsets que ya no eran como los corsets del siglo XVIII, que tenían miles de ataduras, que aplastaban también el busto para realzarlo. Ahora este era más enfocado en la cintura para que el busto pudiera sobresalir hacia enfrente, y las crinolinas no eran tan grandes, ahora ya llegaban justo debajo de las caderas, y esto creaba una silueta muy de reloj de arena y también parecida a las siluetas que vemos en el Art Nouveau. Estas líneas y colores que vemos en la arquitectura parisiense de este siglo, que podían también trasladarse al cuerpo humano. También la mujer porfiriana tiene ciertas ataduras morales, como podemos ver en la novela Santa de Federico Gamboa, que es esta tragedia donde se ve como esta mujer que se sale de lo que se espera de ella por ser una mujer de pueblo, de cierta clase social, y todo lo que le sucede como consecuencia. Pero también, sobre todo las mujeres de élite, comienzan a participar en la vida pública. En el porfiriato es cuando las mujeres por primera vez pueden heredar propiedades, pueden tener sus propios negocios. Entonces sí vemos una mujer que está inmersa en este discurso de la moda, pero también lo utiliza como una herramienta o como un añadido a su participación o a su inminente participación en la vida pública. También la mujer en el porfiriato que utiliza todas estas joyas o todos estos complementos nos habla de la riqueza de su familia, nos habla de las joyas familiares que va a heredar, del poder adquisitivo de esta mujer. Entonces la mujer se convierte en un emblema. Bueno, Ana, pues muchas gracias por acompañarnos en esta interesante plática sobre tu futuro trabajo, y pues te deseamos lo mejor y que puedas acompañarnos en un futuro.
Muchísimas gracias, Daniel. Será un placer volver aquí al Baúl de Pesqueira. Ujú. Y pues esperamos que el programa haya sido del agrado de los radioescuchas y lo hayan disfrutado en esta tarde. Y pues los invitamos a acompañarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes Daniel Montaño Esquer. Hasta la próxima emisión y que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad, El Baúl de Pesqueira. enriqueciendo la historia sonora.